Al sur de Egipto, siguiendo el curso del río Nilo hacia las tierras del actual Sudán, surgió uno de los reinos más poderosos de la historia africana. Su nombre fue Kus, una civilización capaz de controlar rutas comerciales, levantar templos y pirámides, organizar ejércitos temidos y gobernar territorios que durante siglos habían sido codiciados por los faraones. Los egipcios llegaron a Nubia buscando oro, marfil, ganado y soldados. Construyeron fortalezas, impusieron autoridades y trataron aquellas tierras como una extensión de su poder. Sin embargo, los habitantes del sur aprendieron de sus conquistadores, conservaron tradiciones propias y esperaron el momento en que Egipto dejara de ser invencible. Egipto podía continuar dominando Nubia y extrayendo sus riquezas, pero cada templo, cada fortaleza y cada campaña enseñaba a los kusitas cómo funcionaba el poder faraónico. Cuando Egipto se fragmentó durante el siglo VIII antes de nuestra era, los reyes de Kus avanzaron hacia el norte. Pille, Sabaka, Tara y otros gobernantes se proclamaron faraones, restauraron templos y formaron la dinastía 25. Por primera vez, un reino nacido al sur de las cataratas gobernaba las dos tierras y decidía el destino de Egipto. Pero Kus no fue únicamente una copia del mundo faraónico. Desde Kerma, Napata y Meroe desarrolló ciudades, cultos, formas de autoridad y una escritura propia que todavía no puede comprenderse por completo. Sus artesanos trabajaron oro y hierro, sus comerciantes conectaron el Mediterráneo con el interior africano y sus gobernantes construyeron más pirámides que las conservadas actualmente en Egipto. Conquistar Egipto podía otorgarles gloria y legitimidad, pero también los colocaba frente a imperios como Asiria, capaces de convertir una victoria histórica en una lucha por la supervivencia. Siglos después, las Candaques de Meroe alcanzarían una autoridad extraordinaria. Amanirenas desafió a Roma, atacó posiciones imperiales y convirtió una estatua del emperador Augusto en un trofeo enterrado bajo los escalones de un templo. ¿Cómo consiguió Kus pasar de territorio conquistado a reino de faraones? ¿Qué papel desempeñaron sus arqueros, sacerdotes y reinas? ¿Cómo funcionaban su economía, su gastronomía y su jerarquía? ¿Por qué construyeron tantas pirámides? ¿Y qué ocurrió para que una potencia capaz de resistir a Egipto, Asiria y Roma terminara perdiendo su centro político? El verdadero misterio no es que Kus adoptara símbolos egipcios, sino que durante tanto tiempo la historia olvidara que algunos de los faraones más poderosos llegaron desde el corazón de África. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Mucho antes de que los reyes de Kus conquistaran Egipto, las comunidades de Nubia ya habían desarrollado una vida compleja alrededor del Nilo. En una región de desiertos, cataratas y estrechos corredores fértiles, la supervivencia dependía de conocer el ritmo del río, aprovechar cada zona cultivable y mantener rutas entre el norte de África y territorios situados mucho más al sur. Entre aproximadamente los años 2500 y 1500 antes de nuestra era, Kerma se convirtió en el primer gran centro político de Nubia. Surgió de aldeas agrícolas y ganaderas que, con el tiempo, concentraron población, artesanos, comerciantes, guerreros y dirigentes capaces de organizar trabajo y controlar intercambios. El Nilo podía alimentar ciudades y mover mercancías, pero también servía como camino para ejércitos que deseaban controlar el oro y las rutas del sur. La economía de Kerma dependía de la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y el comercio. Se cultivaban trigo, cebada y sorgo en áreas irrigadas por las crecidas y en terrenos donde la humedad podía conservarse. Las familias almacenaban grano para afrontar temporadas difíciles, cumplir obligaciones o alimentar trabajadores durante grandes construcciones. El ganado bovino ocupaba un lugar central. Proporcionaba carne, leche, cuero, estiércol y prestigio. También intervenía en matrimonios, alianzas y ceremonias funerarias. Conservar los animales protegía el futuro de una familia, pero sacrificarlos en una ceremonia podía transformar una pérdida económica en memoria y autoridad. La gastronomía cotidiana se basaba en panés, gachas y preparaciones de cereales. Se añadían leche, carne, pescado, dátiles y productos recolectados.
La carne bovina no era diaria para toda la población. Su consumo frecuente o distribución en banquetes podía indicar una posición elevada. La cerámica de Kerma alcanzó una calidad extraordinaria. Algunas vasijas presentaban superficies finas, tonos rojizos y bordes oscuros logrados mediante una cocción precisa. Servían para almacenar, cocinar, ofrecer alimentos y acompañar a los muertos. La ciudad destacó también por sus construcciones de adobe conocidas como de fufas. La de fufa occidental, una enorme estructura maciza, pudo cumplir funciones ceremoniales, administrativas o religiosas. Sus muros de ladrillo se elevaron sobre el asentamiento y convirtieron la arquitectura en una declaración de poder. El adobe podía elevar espacios sagrados, pero también recordaba que ciertas áreas, decisiones y rituales pertenecían solo a quienes ocupaban la cima de la jerarquía. La sociedad de Kerma no era igualitaria. Los grandes enterramientos muestran que algunos gobernantes concentraron riqueza y autoridad. En las necrópolis se levantaron túmulos excepcionales, rodeados por ofrendas, ganado sacrificado. En ciertos casos, numerosas personas enterradas junto al difunto. Estas prácticas reflejan un poder que aspiraba a extenderse más allá de la muerte. La jerarquía probablemente incluía al gobernante y su familia, especialistas religiosos, comandantes, artesanos, comerciantes, agricultores, pastores, pescadores y trabajadores dependientes. El poder no se sostenía solo mediante violencia. También dependía de distribuir alimentos, proteger rutas. Un rey podía exigir obediencia porque controlaba guerreros y riqueza, pero si dejaba de proteger el ganado, el agua y los campos, su autoridad podía perder sentido. La religión de Kerma estuvo relacionada con los muertos, el ganado, la fertilidad y las fuerzas del paisaje. Tumbas, ofrendas y estructuras ceremoniales muestran que la vida política y espiritual estaban unidas. Un gobernante importante no era recordado solo como jefe militar, sino como figura capaz de mantener el equilibrio entre comunidad, territorio y mundo ancestral. Los egipcios conocían bien Nubia. La región era fuente de oro, marfil, ébano, pieles, incienso, ganado y personas esclavizadas. También ofrecía soldados, especialmente arqueros famosos por su habilidad. Egipto construyó fortalezas a lo largo del Nilo para vigilar rutas y controlar intercambios. Los nubios no fueron simples proveedores. Negociaron, resistieron y aprovecharon los periodos de debilidad egipcia. Durante el segundo periodo intermedio, cuando Egipto estaba dividido, Kerma amplió su influencia hacia el norte y estableció relaciones con los hicsos, enemigos de los gobernantes tebanos. Egipto podía considerar a Kerma una amenaza que debía destruir, pero cada guerra demostraba que Nubia ya era un poder capaz de intervenir en la política del norte. La guerra se intensificó con el ascenso del Imperio Nuevo. Amose I y sus sucesores reunificaron Egipto y comenzaron campañas hacia Nubia para asegurar minas de oro, rutas y fronteras. Las operaciones continuaron durante varias generaciones. Tutmosis I avanzó profundamente en territorio nubio durante el siglo XVI antes de nuestra era. Las fuerzas egipcias derrotaron centros de resistencia y extendieron su autoridad al sur de la Tercera Catarata. Kerma perdió su independencia y fue incorporada al sistema imperial. Egipto levantó templos, fortalezas y centros administrativos. Un funcionario conocido como hijo del rey de Kuz representaba al faraón en Nubia. Las élites locales podían colaborar, adoptar títulos egipcios. La conquista ofrecía a algunas familias riqueza y cargos, pero aceptar el nuevo orden significaba vivir bajo la autoridad de quienes habían destruido Kerma. La dominación transformó la región, pero no borró a sus habitantes. Las tradiciones locales se mezclaron con elementos faraónicos. Los nubios aprendieron la lengua administrativa, los rituales y los mecanismos políticos de Egipto, mientras conservaron identidades propias. Cuando el Imperio Nuevo se debilitó al final del segundo milenio antes de nuestra era, las guarniciones egipcias perdieron fuerza y las comunidades nubias recuperaron autonomía. Cerca de Jebel Barkal, una montaña asociada con el dios Amón, surgió un nuevo centro político. Egipto había conquistado Kerma para impedir que Nubia volviera a amenazarlo, pero transmitió a los pueblos del sur los símbolos, las instituciones y el lenguaje del poder que un día utilizarían para regresar como faraones. La caída de Kerma no fue el final de Kuz, sino una transformación. Los antiguos dominados conservaron experiencia agrícola, militar,
comercial y religiosa. Siglos después, desde Napata, convertirían esa memoria en una fuerza capaz de avanzar hacia el norte y gobernar el mismo país que había intentado someterlos. Después del debilitamiento del Imperio Nuevo Egipcio, Nubia dejó de ser una provincia controlada desde el norte y comenzó a reorganizarse. Cerca de la Cuarta Catarata, Napata adquirió una importancia creciente. Jebel Barkal, una montaña rojiza visible desde gran distancia, fue considerada un lugar sagrado asociado con Amón, dios central tanto en Egipto como en Kus. Los gobernantes kusitas comprendieron que controlar aquel santuario significaba algo más que dominar una ciudad. Les permitía presentarse como herederos de una tradición religiosa respetada a ambos lados de la frontera. Construyeron templos, organizaron sacerdocios y utilizaron el culto de Amón para reforzar una autoridad basada en poder militar, parentesco y religión. Napata podía limitarse a gobernar Nubia y evitar nuevas guerras, pero la debilidad de Egipto ofrecía una oportunidad que quizá no volvería a repetirse. Después llegó Casta, vinculado con la expansión hacia el Alto Egipto. Su influencia alcanzó Tebas, donde su hija Amenirdis fue incorporada al cargo de esposa divina de Amón. Ese nombramiento permitió a la familia real entrar en el corazón religioso de Egipto sin ocupar todo el país mediante una campaña. Egipto se encontraba dividido entre gobernantes regionales. Ciudades del delta, jefes libios y autoridades del Alto Egipto competían por territorio, impuestos y legitimidad. En ese contexto ascendió Pille, también conocido como Pianki. Desde Napata observó que la fragmentación podía volverse peligrosa si uno de aquellos gobernantes reunificaba Egipto y avanzaba hacia Nubia. Pille podía esperar y confiar en que sus rivales siguieran divididos, pero también podía intervenir antes de que alguno reuniera suficiente fuerza para atacar Kus. Hacia el año 728 antes de nuestra era, Pille emprendió una campaña hacia el norte. La principal fuente es su Estela de la Victoria, un texto real que presenta la guerra como misión religiosa y política. Aunque glorifica al vencedor, permite conocer ciudades, adversarios y ceremonias. Pille avanzó por el valle del Nilo, recibió rendiciones y combatió contra quienes se negaban a reconocerlo. Hermópolis fue sitiada, mientras Memphis, protegida por murallas y agua, fue uno de los objetivos más difíciles. Según la estela, las tropas kusitas utilizaron embarcaciones y atacaron sectores vulnerables hasta entrar. La narración muestra a Pille preocupado por la pureza ritual y el culto de Amón. También describe su indignación ante los caballos mal alimentados de un adversario, anécdota que lo presenta como gobernante atento a los animales de guerra. La estela podía mostrarlo como conquistador invencible, pero Pille necesitaba algo más que victorias. Debía convencer a sacerdotes y ciudades de que venía a restaurar el orden, no a destruirlo. Después de recibir la sumisión de varios gobernantes, Pille regresó a Nubia. Algunas autoridades locales conservaron sus cargos a cambio de obediencia y tributo, reduciendo el costo de ocupación, pero dejando abierta la posibilidad de nuevas rebeliones. Sus sucesores consolidaron el dominio. Sabaka tomó el control de Egipto y estableció una autoridad más directa. Después gobernaron Sebiku, Tara y Tantamani. Juntos formaron la dinastía 25, que reunió Egipto y Kus bajo faraones procedentes de Nubia. Sin embargo, los gobernantes no abandonaron su origen. Mantuvieron vínculos con Napata, construyeron pirámides en Nubia y trataron a Jebel Barkal como centro sagrado. Gobernar como conquistadores extranjeros podía provocar rechazo, pero presentarse como faraones legítimos les permitía utilizar la memoria, la religión y las instituciones del país conquistado. La jerarquía estaba encabezada por el faraón y la familia real. Sacerdotes de Amón, gobernadores, escribas, comandantes y funcionarios administraban templos, impuestos, tierras y ejércitos. Princesas kusitas ocuparon en Tebas el cargo de esposa divina de Amón, con propiedades y enorme influencia religiosa. La economía dependía de la agricultura del Nilo, los tributos, el ganado, el oro nubio y las rutas hacia el interior africano. Egipto aportaba campos fértiles y acceso al Mediterráneo, Kus ofrecía recursos del sur. La unión multiplicaba riqueza, pero extendía las fronteras que debían defenderse. Panes, gachas, cerveza, pescado, carne, leche, dátiles y legumbres formaban parte de la alimentación.
Las élites accedían con mayor frecuencia a carne y productos importados. En templos y palacios, los alimentos servían como ofrendas y pagos. Los cusitas eran reconocidos por sus arqueros. El arco permitía hostigar al enemigo antes del combate cercano. Infantería, carros, caballería y contingentes egipcios completaban sus fuerzas. La imagen de Nubia como tierra del arco reflejaba una reputación militar antigua. Conquistar Egipto había convertido a Cus en una potencia inmensa, pero también lo acercó a los conflictos del Levante y al imperio más agresivo de su tiempo, Asiria. Taara gobernó durante una etapa de grandes construcciones y amenazas crecientes. Intervino en las luchas del Levante, donde varios reinos buscaban resistir a Asiria. Esa política llevó a un enfrentamiento directo con Esarhaddon. En el año 671 antes de nuestra era, los asirios invadieron Egipto, derrotaron a las fuerzas de Taara y tomaron Memphis. Poco después regresó y recuperó parte del territorio, pero Asiria lanzó otra campaña. Asurbanipal envió tropas que volvieron a expulsarlo. Tras la muerte de Taara, Tantamani intentó restaurar el dominio cusita. Avanzó hacia Egipto y obtuvo apoyo en algunas regiones, pero la respuesta asiria fue devastadora. En el año 663 antes de nuestra era, Tebas fue saqueada. Los cusitas podían continuar luchando por Egipto y arriesgar la destrucción de su propio reino, o retirarse hacia Nubia y conservar el poder que todavía controlaban. La dinastía 25 perdió Egipto, pero Cus no desapareció. Sus reyes regresaron a Napata, mantuvieron templos, pirámides y rutas comerciales, y continuaron gobernando durante siglos. La derrota cerró una etapa imperial, aunque también liberó al reino de defender ciudades lejanas. Los asirios expulsaron a los faraones cusitas del norte, pero nunca conquistaron el corazón de Nubia. Cus había perdido las dos tierras, pero estaba a punto de demostrar que su historia no dependía de Egipto. Desde Napata y después desde Meroe construiría una identidad más propia, visible en sus pirámides, sus dioses y una escritura que continúa guardando secretos. Después de perder Egipto, Cus no desapareció. Sus reyes regresaron a Nubia y mantuvieron en Napata un centro político y religioso. Jebel Barkal continuó siendo considerado un lugar sagrado vinculado con Amón, y alrededor de aquella montaña los gobernantes levantaron templos, palacios y necrópolis destinadas a demostrar que la legitimidad faraónica seguía viva al sur de las cataratas. Las tumbas reales del Kurru y Nuri muestran cómo Cus transformó la tradición egipcia. Sus pirámides eran menores y más pronunciadas que las del reino antiguo. Bajo cada estructura había cámaras funerarias y una capilla exterior para presentar ofrendas al difunto. Perder Egipto podía parecer el final de la grandeza cusita, pero regresar a Nubia permitió a sus gobernantes construir un poder menos dependiente de las ciudades del norte. Los reyes de Napata conservaron títulos, coronas y símbolos asociados con Horus, Amón e Isis. Sin embargo, no fueron simples imitadores. Sus pirámides, retratos reales y linajes maternos muestran que adaptaron elementos egipcios a tradiciones propias. La jerarquía estaba encabezada por el rey o, en determinados periodos, por una reina gobernante. La familia real, los sacerdotes de Amón, los comandantes, administradores, escribas, artesanos, comerciantes, agricultores y pastores ocupaban diferentes posiciones. La autoridad dependía de riqueza, fuerza militar y legitimidad divina. En Napata, los sacerdotes de Amón podían influir en la legitimación del soberano. Algunas fuentes antiguas afirman que los oráculos intervenían en la elección de reyes y en decisiones importantes, pero proceden de autores externos y deben tratarse con cautela. El gobernante podía ordenar mediante soldados y tributos, pero si los sacerdotes afirmaban que los dioses ya no lo favorecían, la obediencia podía debilitarse desde el interior. Durante los siglos siguientes, el centro político del reino se desplazó gradualmente hacia Meroe, situada más al sur, entre el Nilo y el río Advara. No fue un traslado ocurrido en un solo día. Napata conservó valor religioso durante mucho tiempo, mientras Meroe aumentaba su importancia económica, administrativa y funeraria. Permanecer exclusivamente en Napata protegía la tradición, pero acercarse a Meroe abría nuevas rutas y alejaba el corazón del reino de las invasiones procedentes de Egipto. La economía meroítica combinaba agricultura, ganadería, pesca, artesanía y comercio.
Se cultivaban sorgo, mijo, trigo y cebada según la región. Los habitantes criaban ganado bovino, ovejas y cabras. También obtenían pescado del Nilo y utilizaban dátiles, legumbres y frutas. La gastronomía incluía panés, gachas, cerveza, leche, carne y pescado. La dieta variaba según la riqueza y el acceso a productos. En palacios y templos, los alimentos podían convertirse en ofrendas, pagos y símbolos de abundancia. Para la mayoría, sobrevivir dependía de cosechas regulares y rebaños sanos. Los cusitas trabajaban oro, hierro, bronce, cuero, tejidos y cerámica. Meroe dejó grandes acumulaciones de escoria y restos de hornos, prueba de una metalurgia importante. Sin embargo, no debe describirse como una ciudad industrial moderna ni asumir que todo el reino dependía exclusivamente del hierro. El brillo del oro podía impresionar a visitantes y embajadores, pero ningún reino sobrevivía si sus graneros estaban vacíos y sus campesinos abandonaban los campos. El comercio conectaba Meroe con Egipto, el Mediterráneo, el Mar Rojo y el interior de África. Cus exportaba oro, marfil, pieles, animales y otros productos. A cambio llegaban vino, vidrio, tejidos, cerámica y objetos de prestigio. La mayoría pasaba por numerosos intermediarios antes de alcanzar la capital. La arquitectura meroítica combinó influencias egipcias con soluciones propias. Los gobernantes construyeron palacios, templos, barrios y necrópolis. En Naka y Musa Warat Sufra se levantaron complejos ceremoniales. Los depósitos conocidos como afires permitían almacenar agua donde la lluvia era estacional e incierta. El templo de Apedemac en Naka muestra a una divinidad con cabeza de león asociada con fuerza, guerra y autoridad real. Apedemac fue uno de los dioses más característicos del mundo meroítico y demuestra que la religión cusita no se limitó a reproducir el panteón egipcio. Amón, Isis, Osiris y otras divinidades continuaron siendo veneradas, pero convivieron con dioses locales. Los reyes y reinas aparecían en relieves golpeando enemigos, ofreciendo bienes o recibiendo poder divino. Estas escenas no eran reportajes de batallas, sino imágenes rituales destinadas a mostrar que el soberano mantenía el orden. Adoptar dioses egipcios ofrecía legitimidad y continuidad, pero crear formas religiosas propias permitía afirmar que Cus ya no necesitaba definirse únicamente mediante su antiguo conquistador. Las pirámides de Meroe se convirtieron en uno de los rasgos más visibles del reino. Sus pendientes pronunciadas y capillas decoradas distinguían las necrópolis reales. Allí fueron enterrados reyes, reinas y miembros de la élite con joyas, cerámica y otros objetos, aunque muchas tumbas fueron saqueadas. Una parte esencial de esta identidad fue la escritura meroítica. Existió en formas jeroglífica y cursiva. Los investigadores pueden reconocer signos, nombres y sonidos aproximados, pero el idioma no ha sido comprendido por completo. Faltan textos bilingües extensos que permitan traducir todo el vocabulario y la gramática. Las inscripciones siguen delante de nosotros, pero las voces de quienes las escribieron permanecen parcialmente cerradas, como si el reino hubiera dejado su historia a la vista y al mismo tiempo protegida. La psicología política de Meroe se apoyaba en adaptación y memoria. Los cusitas recordaban haber gobernado Egipto, pero ya no dependían de recuperar aquel imperio para demostrar su grandeza. Su poder procedía de controlar rutas, mantener la agricultura, organizar ceremonias y presentar a la monarquía como puente entre dioses, antepasados y comunidad. El desplazamiento hacia Meroe permitió que Cus desarrollara una identidad más independiente. La lengua escrita, el culto de Apedemac, la arquitectura y la creciente autoridad de mujeres reales revelan un mundo africano con influencias múltiples, pero no subordinado a ninguna de ellas. Sin embargo, esa prosperidad acercaría al reino a otro adversario. Cuando Roma conquistó Egipto y avanzó hacia el sur, Cus tendría que demostrar si sus arqueros, sus reinas y sus ciudades podían defender una independencia construida durante siglos. Cuando Roma conquistó Egipto en el año 30 antes de nuestra era, Cus se convirtió en vecino directo del imperio más poderoso del Mediterráneo. La frontera del sur pasó a enfrentar a Meroe con una potencia que buscaba controlar tributos, rutas y ciudades. La monarquía cusita incluía mujeres de enorme autoridad conocidas mediante el título Kandake. El término no era un nombre personal, sino una dignidad relacionada con reinas madres,
consortes o gobernantes. Algunas aparecen en relieves y tumbas con atributos reales, realizando ofrendas, derrotando enemigos y compartiendo símbolos de poder con los reyes. Roma podía interpretar aquella autoridad femenina como una rareza exótica, pero para Cus formaba parte de una tradición política capaz de sostener la continuidad de la dinastía. Las causas exactas de la guerra no se conocen por completo. Tras la anexión romana de Egipto, las autoridades reorganizaron impuestos, guarniciones y fronteras. Las comunidades cusitas pudieron percibir estas medidas como una amenaza para su autonomía y para territorios donde la autoridad cambiaba según la fuerza de cada momento. Hacia el año 24 antes de nuestra era, fuerzas cusitas avanzaron hacia el norte y atacaron Siene, Elefantina y Fail. Capturaron prisioneros, saquearon posiciones y derribaron estatuas del emperador Augusto. Una cabeza de bronce de una de esas imágenes fue llevada hasta Meroe. Augusto utilizaba sus retratos para recordar quién gobernaba, pero los cusitas transformaron uno de ellos en un trofeo colocado bajo los pies de quienes entraban en un templo. La cabeza fue enterrada debajo de los escalones de un santuario asociado con la victoria. Cada persona que pasaba sobre ella convertía el rostro imperial en símbolo de humillación. El gesto mostraba que la propaganda también podía utilizarse contra Roma. La respuesta romana estuvo dirigida por Cayo Petronio, prefecto de Egipto. Reunió tropas, recuperó posiciones y avanzó hacia el sur. Las fuentes romanas afirman que tomó varias ciudades y llegó hasta Napata, que fue saqueada o dañada durante la campaña. Sin embargo, Roma no ocupó todo Cus ni destruyó Meroe. Las distancias, el clima, el abastecimiento y la resistencia hacían costosa una conquista completa. Petronio podía seguir avanzando y arriesgar a su ejército en un territorio cada vez más difícil, o retirarse después de demostrar fuerza. Eligió castigar, pero no consiguió convertir a Cus en provincia romana. Amanirenas continuó la resistencia y envió representantes para negociar. Estrabón la describió como una mujer fuerte y con un solo ojo, aunque su relato refleja una mirada romana y debe tratarse con cautela. Lo seguro es que su autoridad fue suficiente para dirigir la guerra y participar en la paz posterior. El acuerdo se alcanzó alrededor del año 20 antes de nuestra era. La frontera quedó estabilizada y Cus conservó su independencia. Roma retiró ciertas exigencias tributarias y mantuvo una zona de separación. Para Augusto, el tratado aseguraba el sur de Egipto sin sostener una guerra costosa. Para Meroe, significaba evitar la conquista. Roma podía proclamar que había castigado a Cus, pero el resultado revelaba algo más incómodo. Incluso el emperador tuvo que negociar con una reina africana a la que no había conseguido someter. El ejército cusita se apoyaba en arqueros famosos desde tiempos antiguos. El arco permitía atacar a distancia, hostigar columnas y aprovechar terrenos donde las formaciones pesadas romanas perdían movilidad. Infantería, jinetes y tropas reunidas por la corona completaban las fuerzas. No debe imaginarse un ejército uniforme ni permanente en todo momento. La monarquía probablemente reunía contingentes regionales, guerreros vinculados con familias poderosas y fuerzas movilizadas según la amenaza. La autoridad del soberano dependía de que esos grupos respondieran cuando fueran convocados. Un rey o una candake podía ordenar la guerra, pero si los jefes regionales no enviaban hombres, alimentos y animales, la autoridad real quedaba reducida a símbolos. La logística era tan importante como las armas. Los soldados necesitaban cereales, agua, animales y refugio. Panes, gachas, cerveza, leche, carne y dátiles podían formar parte de sus provisiones. En campañas largas, el control del Nilo y de los puntos de abastecimiento decidía cuánto tiempo podía permanecer un ejército en movimiento. La psicología militar cusita estaba marcada por una memoria doble. Recordaban que sus antepasados habían gobernado Egipto como faraones, pero también que Asiria había expulsado a la dinastía 25. Esa historia enseñaba orgullo y prudencia. Las representaciones de reyes y reinas golpeando enemigos muestran al soberano como defensor del orden. No son fotografías de batallas concretas, sino imágenes rituales. El enemigo aparece pequeño y dominado para reforzar la idea de que la monarquía protegía al reino frente al caos. La guerra real podía ser incierta, pero el arte debía mostrar una victoria absoluta. Si el soberano parecía débil ante los dioses y la comunidad, toda la jerarquía podía comenzar a tambalearse.
La paz con Roma permitió que Meroe continuara prosperando durante siglos. El comercio siguió conectando Nubia con Egipto, el Mar Rojo y el interior de África. Templos, pirámides y palacios continuaron construyéndose, mientras las Candaques conservaron presencia en la vida política. Amanisa Keto y Amanitore son ejemplos de mujeres asociadas con gran poder. Amanitore aparece en monumentos junto al rey Natakamane, participando en proyectos arquitectónicos y ceremoniales. Su presencia demuestra que la autoridad femenina no fue una excepción aislada. El desafío de Cus no consistió únicamente en vencer una batalla, sino en obligar a Roma a reconocer que más allá de Egipto existía un reino con fuerza suficiente para decidir su propio destino. La guerra contra Roma se convirtió en uno de los episodios más recordados de Meroe porque invirtió la imagen habitual del poder imperial. La cabeza de Augusto, enterrada bajo un templo, resume esa inversión. El emperador que dominaba el Mediterráneo quedó convertido en objeto pisado dentro de una capital africana. Pero ninguna victoria garantizaba eternidad. Las rutas comerciales podían cambiar, nuevas potencias podían surgir y la autoridad central podía debilitarse. Cus había sobrevivido a Egipto, Asiria y Roma, pero el siguiente peligro no llegaría necesariamente con un ejército visible. Comenzaría cuando las redes que sostenían a Meroe dejaran de funcionar como antes. El final del reino de Cus no ocurrió en una sola batalla ni puede atribuirse con certeza a un único enemigo. Durante los siglos III y IV de nuestra era, Meroe comenzó a perder parte de la fuerza política, económica y simbólica que había sostenido al reino por siglos. Sus pirámides seguían elevándose y los templos continuaban recibiendo ofrendas, pero las bases del sistema empezaron a transformarse. Uno de los mayores obstáculos para comprender esta etapa es la escritura meroítica. Los investigadores conocen muchos de sus signos y leen nombres y sonidos aproximados, pero el idioma aún no ha sido traducido por completo. No existe un texto bilingüe extenso que permita entender con seguridad todo su vocabulario y su gramática. Los cusitas dejaron cientos de inscripciones para conservar su memoria, pero esas mismas palabras siguen protegiendo una parte esencial de su historia frente a quienes intentan reconstruirla. Esta dificultad obliga a depender de fuentes egipcias, griegas, romanas y axumitas, escritas por vecinos, rivales o conquistadores. Cada una observa a Cus desde intereses ajenos. Los romanos destacan guerras y fronteras. Las inscripciones de Axum presentan campañas y victorias. La voz cusita permanece parcialmente oculta. La economía meroítica había prosperado gracias a la agricultura, la ganadería, el oro, el marfil, la metalurgia y el comercio. Sin embargo, las rutas internacionales cambiaron. El Mar Rojo adquirió mayor importancia y los puertos conectados con Arabia, India y el Mediterráneo atrajeron productos que antes circulaban por caminos interiores vinculados con el Nilo. Permanecer en el centro de las antiguas rutas había dado riqueza a Meroe, pero cuando los comerciantes eligieron nuevos caminos, la misma ubicación que había sido una ventaja comenzó a perder valor. El ascenso del reino de Axum, en la región del actual norte de Etiopía y Eritrea, alteró el equilibrio del noreste africano. Axum controlaba rutas hacia el Mar Rojo, acuñaba monedas y mantenía contactos con Arabia y el mundo romano. Su crecimiento ofrecía a comerciantes y productores una alternativa poderosa. En el siglo IV, el rey Ezana dejó inscripciones donde afirmaba haber combatido contra pueblos de regiones vinculadas con el Valle del Nilo. Durante mucho tiempo se repitió que Axum destruyó directamente Meroe. Hoy se reconoce que la relación fue más compleja. Las campañas axumitas pudieron acelerar el declive, pero no explican por sí solas la transformación de un reino tan extenso. Un ejército extranjero podía atacar ciudades y rutas, pero ninguna campaña habría derribado con tanta facilidad un sistema que todavía conservara intactas todas sus alianzas, cosechas y fuentes de riqueza. También pudieron influir cambios ambientales, presiones sobre recursos, disputas internas y dificultades para mantener la autoridad sobre territorios amplios. La producción agrícola dependía de lluvias, inundaciones y reservas. Una sucesión de malas temporadas podía reducir tributos, debilitar rebaños y aumentar tensiones entre regiones. La monarquía necesitaba que gobernadores, sacerdotes, jefes locales, comerciantes y comunidades productoras reconocieran su legitimidad.
Si algunos dejaban de obedecer o buscaban nuevas alianzas, Meroe podía conservar monumentos sin mantener el mismo control político. La capital podía seguir pareciendo poderosa desde sus palacios y templos, pero si cada región comenzaba a decidir por sí misma, el reino se fragmentaba mucho antes de que sus edificios quedaran vacíos. Durante los siglos siguientes surgieron poderes regionales en Nubia. Más tarde aparecieron los reinos cristianos de Nobatia, Makuria y Alodia. No fueron simples continuaciones de Kuz, pero heredaron poblaciones, territorios, conocimientos agrícolas y redes del Valle del Nilo. El fin de una dinastía podía parecer la muerte de una civilización, pero las personas que cultivaban, comerciaban y criaban familias no desaparecían cuando cambiaba el nombre del reino. La expansión del cristianismo transformó templos, cementerios y formas de autoridad. Iglesias sustituyeron o reutilizaron algunos espacios religiosos, mientras nuevas lenguas y escrituras ganaron presencia. La memoria de antiguos centros no se borró por completo. La arqueología moderna ha demostrado otra realidad. Kuz adoptó símbolos egipcios porque eran útiles para legitimar el poder, pero también desarrolló pirámides propias, dioses como Apedemak, una escritura indígena, formas arquitectónicas originales y una tradición política donde las mujeres podían alcanzar enorme autoridad. Reconocer la influencia de Egipto ayuda a comprender una parte de Kuz, pero explicarlo todo mediante Egipto vuelve a convertir a los kuzitas en personajes secundarios de su propia historia. Las Kandaques, los arqueros, las pirámides de Meroe y la cabeza de Augusto enterrada bajo un templo muestran un reino consciente de su soberanía. Kuz no fue una tierra pasiva entre Egipto y África interior. Fue un poder capaz de conquistar, negociar, comerciar, crear símbolos y resistir a varios imperios. Su caída política no eliminó su legado. El territorio siguió habitado y el Valle del Nilo continuó siendo escenario de reinos africanos complejos. Los conocimientos sobre agricultura, ganadería, navegación, metalurgia y construcción pasaron a nuevas generaciones. Hoy, las ruinas de Kerma, Napata, Meroe, Naka y Musa Warate Sufra forman parte del patrimonio de Sudán y de la historia africana. Sus pirámides recuerdan que el Valle del Nilo no perteneció únicamente a Egipto y que las grandes civilizaciones también florecieron al sur de las cataratas. El mayor vacío continúa dentro de la escritura meroítica. Tal vez futuras investigaciones permitan comprender mejor leyes, oraciones, títulos y relatos. Cada inscripción traducida podría cambiar la imagen actual del reino y devolver palabras a personas conocidas hoy solo por sus tumbas y monumentos. Hasta entonces, la historia de Kuz debe contarse con respeto por lo que sabemos y prudencia ante lo que permanece incierto. No fue una sombra de Egipto ni un reino olvidado sin voz. Fue una civilización africana que convirtió la conquista en aprendizaje, la derrota en transformación y la frontera en un espacio de poder. Los faraones kuzitas perdieron Egipto, Meroe perdió su centralidad y la escritura dejó de comprenderse, pero el legado sobrevivió en piedra, en el paisaje y en una verdad imposible de ocultar. Durante más de 1000 años, Kuz fue uno de los grandes protagonistas de la historia del Nilo.